tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a su canal. Vamos a continuar ahora con lo que son resistencias en serie y el concepto de divisor de tensión. Tenemos acá un circuito, dos resistencias en serie, una fuente de voltaje y una corriente que está indicada su dirección. Acá podemos ver que existen dos voltajes en este circuito ocasionados por la corriente que está pasando por cada una de las resistencias. Y si nos basamos en lo que es la ley de Ohm, sabemos que ese voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Así que eh, si nos ponemos así, fíjense, y ponemos que V1, es decir, el voltaje que hay acá es igual a la corriente que está circulando por ahí, multiplicado por la resistencia. Y que V2 es lo mismo, es la corriente que circula por la misma resistencia, ¿sí?, multiplicado por ella misma, ¿sí?, corriente por resistencia. Luego tenemos entonces, si aplicamos acá lo que es ley de Kirchhoff de voltaje, lo siguiente. Vamos a poner así, si comenzamos por aquí, vamos a encontrarnos con menos B. Si continuamos por acá, nos encontramos con más B1. Y si seguimos, nos encontramos con B2. No hay más voltajes, todo lo igualamos a 0. Lo acomodamos, B lo pasamos al otro lado, tendríamos que B es igual a B1 más B2. Si reemplazamos, vamos a tener que B es igual entonces a I por la resistencia R1 más I por la resistencia R2. Como queremos hallar una resistencia equivalente, vamos a decir que B es igual a esa misma corriente, pero por una resistencia que le vamos a llamar equivalente, ¿sí? Y entonces tendríamos aquí I. Vamos a de una vez factorizar I, de tal manera que adentro nos queda R1 más R2, ¿correcto? Luego entonces podríamos quitar lo que es este valor de acá de... Vamos a ponerlo con color, a ver, con este. Quitamos esto, quitamos I a un lado y quitamos I a otro lado. De tal manera que ahora me queda que la resistencia equivalente viene a ser igual a la suma de R1 más R2. Y eso se va a cumplir para todos los circuitos que estén conectados con resistencias en serie. Si lo hacemos general, resistencia equivalente, entonces va a ser igual a la suma de todas las resistencias, comenzando desde la 1, pasando por la 2, ¿sí?, y así sucesivamente hasta llegar a la resistencia N. Es decir, la resistencia equivalente de resistencias conectadas en serie simplemente es la suma de las resistencias. En lo que es el concepto de caída de voltaje, fíjense, la caída de voltaje, si ustedes se dan cuenta acá en el circuito, se debe a que cada una de las resistencias absorbe una cantidad de voltaje que se le llama caída de voltaje. Es decir, el voltaje se divide en tantas resistencias como tenga el circuito. Por eso se llama divisor de tensión, ¿sí? Ahora, si nos fijamos en B1, por ejemplo, estamos diciendo que era I por la resistencia 1, cosa que ya vimos aquí, ¿sí? Ahora, ¿I qué cosa es? Si de acá lo vemos, fíjense, I de la ley de Ohm, sabemos que es voltaje sobre resistencia, ¿correcto? Y si estamos hablando de toda esta B, sabemos que era I por resistencia equivalente. Así que si despejamos I, vamos a tener voltaje sobre resistencia equivalente, ¿correcto? Eso es I. Es un voltaje sobre resistencia equivalente. Si reemplazamos esto acá, vamos a tener lo siguiente. Tendríamos B sobre resistencia equivalente multiplicado por R1. Pero resistencia equivalente vendría a ser así. R1, resistencia equivalente es 1 más R2. Siempre tomando en cuenta que esta parte de acá, fíjense, esta parte de acá representa la corriente, ¿sí? Entonces ese voltaje es la resistencia misma por la corriente, ¿correcto? Si hablamos de
el voltaje B2, entonces hacemos lo mismo. El voltaje de la resistencia 2 será R2, vamos a colocarlo bonito, así, R2 sobre R1 más R2 multiplicado por voltaje, ¿correcto? Siempre dándonos cuenta que esta parte de acá es corriente. Corriente por resistencia me da voltaje. En términos generales, el voltaje en cualquier resistencia, en una resistencia N, será la misma resistencia N sobre la suma de resistencias, es decir, la resistencia equivalente, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, vamos a llamarle un ARN mayúscula para diferenciarla de esta, y eso multiplicado por el voltaje. Ya tenemos entonces cómo hallar la resistencia equivalente y también el voltaje en cada una de las resistencias por medio de lo que es el divisor de tensión. Luego vamos a continuar con un poquito más, lo dejamos ahí, nos vemos, cuídense, chao, chao.